Vamos a hablar de la Tierra plana. Lindo. O de la forma de la Tierra y cómo la han considerado las distintas culturas. Acá empieza diciendo: todos los pueblos tuvieron una cosmogonía o una cosmología. Todos idearon algo. Los habitantes de las islas, dice, creyeron que el mundo era una isla en medio del mar. Los habitantes de las llanuras pensaron que era una llanura hasta donde alcanzaba la imaginación. Y los pueblos de zonas montañosas pensaron que su montaña era el centro de todo, salvo cuando pueblos de llanuras pensaron que era una montaña. Claro. Entonces no hay ninguna razón que avale esto. A veces pasa así. Cuando un narcisismo se encuentra con otro, hay un problema. Bien. Los filósofos hindúes, o sea, no se sabe, por ejemplo, qué pensaban en la China. Un pueblo cuya extensión permite ser habitantes de islas, de montañas, de llanuras, de regiones nevadas, etcétera. Pensaron que el mundo era infinito. Y tuvieron razón. En su narcisismo pensaron que el mundo era infinito. Los filósofos hindúes imaginaron una tierra plana sustentada por 4 pilares, ya que, como se sabe, la India es una región plana sustentada por 4 pilares. Imaginaban los hindúes a estos pilares apoyados sobre elefantes. Es raro esto, un pilar apoyado sobre un elefante es mucho menos frecuente que un elefante apoyado sobre un pilar. Lo mismo podría aplicarse a un vigilante. Totalmente, sí. Bien. Estos elefantes, sobre los que descansaban los pilares, descansaban a su turno sobre una gigantesca tortuga que a su vez nadaba en un océano más grande, con lo cual volvemos al principio. Los sacerdotes babilonios describieron al universo como una ostra, con agua arriba y abajo, todo sostenido por un cielo sólido, parecido a una habitación cerrada y redonda. La cosmogonía egipcia también imaginó al mundo como una especie de caja. Todos estaban de acuerdo en que la Tierra era plana y la bóveda celeste un inmenso caparazón que se ajustaba en los bordes. Claro. Como es obvio, sí. Como piensa cualquier persona de sana. Dice, los primeros griegos no pensaban otra cosa. Sí, pensaban en realidad otras cosas, pero las decían o no las mutilaban. Hablaban de una tierra plana con Grecia en el medio, rodeada por el río llamado Océano. Y allí desembocaban el resto de los mares y ríos. Así describía a la tierra Hecateo, un filósofo y viajero griego que vivió en el 500 a.C. La tierra plana como un disco, con los cielos ajustados sobre ella, era una idea que compartieron los primeros pueblos que reflexionaron sobre el tema. Hace 3000 años había una abrumadora mayoría a favor de esa concepción. Allá por el siglo VI a.C. aparecieron unos filósofos que dieron en pensar otra cosa. Protágoras de Mileto, no confundir con Protágoras de Abdera. Protágoras de Mileto aseguraba que la tierra debía curvarse de algún modo. Observó a los barcos y dijo lo siguiente: mientras los filósofos se dedican a la vagancia y a las dudosas artes de la conversación, los objetos cumplen pacientemente sus obligaciones. Los barcos desaparecen en el horizonte por su base, como si bajaran una escalera, y así nos indican claramente el camino geométrico a seguir. Mirá vos este tipo. También a principios del siglo VI a.C., Anaximandro de Mileto, parece que en Mileto la tenía, imaginaba el mundo como una columna cilíndrica rodeada de aire que flotaba verticalmente en el centro del universo, sin apoyo, pero sin caer por estar exactamente en el centro. Bueno, me gusta menos que todo. Sí. La tierra de Anaximandro, flotando en el medio de este espacio infinito, tenía un inconveniente que era el borde. Todos se preguntaban por qué el agua no se derramaba. Que es lo que me pregunto yo, Barton. Sí. Un siglo más tarde, los alumnos de la escuela de Pitágoras, que habían descubierto el poder de los números, su relación con la música, la propiedad de los triángulos, especialmente los rectángulos, importa, la existencia de las cantidades irracionales, imaginaron, estos mismos pibes, una tierra esférica. La esfera les parecía el más perfecto de los cuerpos, sin bordes
por los que algo pudiera caerse al vacío. Fue Filolao, el más grande de los pitagóricos, quien estableció esa idea de la Tierra como una esfera y además en movimiento. Aristóteles incluyó la Tierra esférica en su sistema del mundo. Lo cierto es que, bueno, ya para el año 350 a.C., nadie en el mundo ilustrado, por más bestia que fuera, dudaba de este asunto, o sea, la esfericidad de la Tierra. Incluso hubo quien midió la Tierra. Allá por el año 230 a.C. se hizo la primera medición científica del tamaño de la Tierra. No se hizo con complicados instrumentos ni grandes viajes. Se usó una varilla de mimbre, un grupo de camellos y la regla de 3 simples. Eratóstenes de Cirene, que había nacido en el 276 a.C., era matemático, astrónomo, historiador, geógrafo, buen literato, músico, cantor, herrero, sastre, barbero, ebanista, carpintero, domador, puro artesano y a veces, por ser humano, hacía de curandero. Había escrito un tratado sobre la comedia griega y era el encargado de la biblioteca de Alejandría debajo de Horacio González. Eratóstenes oyó decir que en Siena, en el sur de Egipto, no confundir con la ciudad italiana, durante el solsticio de verano, 21 de julio, en el hemisferio norte, una varilla clavada verticalmente no proyectaba sombra alguna sobre el suelo, mientras que en Alejandría sí proyectaba una sombra que formaba un ángulo de 7 grados. Muy bien. Eratóstenes dedujo que esta diferencia se debía a la curvatura de la Tierra. Los rayos del sol que caían verticalmente sobre Siena caían sobre Alejandría con una inclinación de 7 grados. Entonces midió la distancia entre las dos ciudades usando un grupo de camellos y viendo cuánto tardaban en llegar de una a otra. O sea, hubo viajes. Un viaje de 800 kilómetros en camello que hay que hacerlo. Bueno, calculó que eran 800 kilómetros. No es fácil, ¿eh? No. Y resolvió el problema de este modo. Si 800 kilómetros corresponden a 7 grados de inclinación, a 360 grados debían corresponder unos 40.000 kilómetros. Y el cálculo es bastante cercano. Un poco, sí, bastante cercano. La medición de Eratóstenes fue luego modificada por el geógrafo Estrabón, que calculó 29.000. Y seguramente esa cifra fue tomada después por Ptolomeo, que fijó para la Tierra 28.500, y esa noción, bastante menor que la real, perduró 1.500 años y le hizo emprender a Colón un viaje que nunca debió haber hecho, ya que el cálculo de Colón de encontrar el Asia venía justito para esa dimensión. Ese tamaño, claro. Si usted le saca a América, ahí le da una circunferencia de 29.000 y Colón llegaba a Fenómeno, en vez de llegar a Guanajaí, que sé yo cómo se llama, a San Salvador, bueno, hubiera llegado a la India. Y los geógrafos que se oponían al viaje no se oponían porque dudaban de que la Tierra fuera esférica, sino que pensaban que era muy grande y que no iba a poder llegar, con lo cual era cierto. Sí. Bien. Colón se basó en los mapas de Ptolomeo, intentó mejorarlos para obtener una estimación de la distancia marítima por el oeste entre Europa y Asia de 4.780 kilómetros. Esto convenía muchísimo a sus fines, ya que pretendía sostener que el viaje a Oriente era posible. Buscar resultados convenientes para nuestros fines es el peor defecto de un intelectual. El más frecuente. Pero Colón nunca llegó a Japón, a Zipango, ya que chocó con América. De no ser así, etcétera. De no ser así, se hubiera perdido en el mar sin alcanzar ningún destino, ya que su cálculo estaba mal. Aunque parezca mentira, existió hasta hace poco una sociedad de la Tierra plana. Buenas tardes.
Después del colapso de la civilización romana en los siglos IV y V, los rastros de la astronomía griega se olvidaron también y muchos escritores volvieron a ideas abandonadas varios siglos antes. Lactancio, por ejemplo, ¿qué tal? Que vivió entre los siglos III y IV de nuestra era, tenía a la idea de la Tierra esférica por un disparate. En su libro Instituciones Divinas escribió lo siguiente: ¿existe alguien lo suficientemente extravagante para estar convencido de que... Tiene la voz muy parecida a Protágoras de Mileto. ¿Existe alguien lo suficientemente extravagante para estar convencido de que existen hombres que tienen los pies para arriba y la cabeza para abajo? ¿De que las hierbas y los árboles crecen descendiendo y la lluvia y el granizo caen subiendo? Listo. Tiene razón, ¿no? Sí, yo antes no creía, pero... Bien. Tanto Lactancio como el propio San Agustín sostenían que según la Biblia la tierra era plana. Cuidado. Tomaron esta idea al pie de la letra, la única forma de tomarla, sí, por otra parte. Y volvieron a pensar que nuestro planeta era un disco chato. Sí, disco chato. Sí. De hecho, una buena parte de los mapas medievales mostraban a la Tierra sin curvatura alguna. Bueno, son mapas, están sobre papel. Claro. Qué sé yo, las fotos que sacan de mí me muestran en 2 dimensiones, chato como 5 de queso. El desengaño que se llevarán los científicos que se vean personalmente ante mi humilde persona al ver que tiene 3 dimensiones. Que tengo 3 dimensiones como cualquiera. Bien. El caso es que estos mapas medievales mostraban a la Tierra sin curvatura, pero con Jerusalén en el centro y un gran océano que rodeaba todo mitad para poder terminarlo fácilmente. En la falsa geográfica, que son unos documentos del siglo IX, aparece la siguiente afirmación: la Tierra tiene la forma de un cubo al este, un triángulo al oeste y un círculo al norte. Hacia el sur no tiene forma alguna. Esto es lo más extraordinario. En 1890, un señor llamado John Alexander Dowie fundó la Comunidad de la Tierra Plana en Illinois, una sociedad dedicada a hacer propaganda a una teoría según la cual la Tierra era una gran planicie con el polo norte en el centro, rodeado de una muralla de hielo. Para Dowie, el Sol tenía solo 50 kilómetros de diámetro, pero ¿para qué más? Sí, total. Y estaba a 5.000 kilómetros de distancia, lo cual igual lo convertía en inalcanzable. ¿Y por qué? Un capricho de 5.000 kilómetros. Era así de chiquitito, mejor sí, señor, ¿no lo ve? No, pero digo... Sí, basta calcularlo así, y dice que puede tener 50 Ojo de kilómetros. buen cuero, sí. El otro puso la varillita, los camellos... No había camellos, Emilio. Los camellos eran del comisario. Y eran caprichosos, además. Sí. Hay quienes pensaron que la Tierra era un rectángulo. Y hoy también hubo quienes creyeron que la Tierra era hueca, con agujeros de acceso por los polos, y que adentro había otro sol que alumbraba a las razas interiores. Bueno. El amigo Arístides, el danés, dijo que la verdadera forma de la Tierra será por siempre inaccesible a los hombres. A poca fe la Sí. Diré algo acerca de las geografías, de las geometrías que mejor conviene utilizar según la cosmología que uno profesa. Hay una geometría que es la geometría euclidiana, que supone que la Tierra es plana. Sí. Claro que a efectos prácticos la Tierra es plana. Y Euclides escribió sus 10 postulados, su libro intachable, ciertamente, con un gran rigor en la inteligencia de que tal vez la Tierra era una esfera, pero tan grande que nos parecía plana. Entonces realizó todos sus cálculos, especialmente aquellos que se refieren a las paralelas que pasan por un punto a una recta. Él decía que solo pasa una y solo una. Pero
Hay geometrías no euclidianas, aquellas geometrías en las que las paralelas se juntan en el infinito. Los ángulos de los triángulos son... Por ejemplo, hay dos, en realidad. Una podríamos llamarle la geografía obtusa o esférica, geometría, que es no euclidiana y que se traza sobre una esfera. Allí, por ejemplo, los ángulos interiores de un triángulo no miden 180 grados, sino más, siempre más. Por ejemplo, si usted construye un triángulo con un ángulo, con un vértice en el polo, otro vértice en el meridiano de Greenwich y otro vértice en el meridiano de 90 grados, usted tendrá tres ángulos rectos. Claro. Es decir, 270 grados. Y estará inscripto sobre una gran esfera que es la Tierra. Esa geometría es no euclidiana. Y otra es la geometría aguda, que le llaman, y que parece dibujarse sobre la parte interior de dos clarinetes, que es la antiesfera, ¿no? Como una manzana comida. Sí, de dos clarinetes cuyas bocas se juntan. Claro. Una forma parecida a esa. Sí. Y allí los ángulos interiores de un triángulo no alcanzan los 180 grados, tienen menos. Claro. Bueno, no importa. El asunto es este. Un día alguien dijo... Sí, dice, ¿cómo es esto, no? Verdaderamente, si vos querés saber cuál es la distancia más corta entre dos puntos, tenés que decir, en esta tierra plana, que es una recta. Es una recta. Pero si ya estás en una tierra esférica, la distancia más corta entre dos puntos también decís, bueno, es una recta, y trazás una recta con un piolín que va desde aquí hasta Londres. Pero esa no es la distancia más corta, porque la distancia más corta sería un arco, una cuerda, una cuerda trazada cortando la tierra. Y entonces esa ya no es una recta. Empezaron a llamar geodésicas a las distancias más cortas entre dos puntos, que a veces era una recta en la geometría de Euclides y en las otras por ahí no. Y viene otra idea, que es ¿qué pasa con la luz? Dijo uno una vez. Nosotros nos la imaginamos en línea recta, pero porque todo lo imaginamos en línea recta. La calle Corrientes la imaginamos en línea recta, pero si se prolongara por un círculo máximo, sería curva, empezaría a curvarse la tierra, la línea esta que era la calle Corrientes. ¿Y la luz cómo viene? Viene derecho. Es difícil conseguir la luz de manera curva para nuestra mirada rectilínea. Claro, y sin embargo, parece que así viene. Parece, no que viene curva, que viene siguiendo una geodésica. Una geodésica. No una recta. Una geodésica. Y esa geodésica por ahí no es una recta, por ahí es una curva, algunos dicen del orden de las que hay en la geometría gorda, en la geometría obtusa. Piensas en los aviones, Alejandro, también, ¿no? Cómo se trazan las rutas aéreas. Claro, eso también, pero lo de la luz... Sí, lo de la luz es difícil, porque no se puede hacer una medición del pequeño error en los 180 grados, como sí se puede hacer sobre la superficie de la Tierra. Y eso nos da una intuición, ya no sobre la forma de la Tierra, que posiblemente hasta, mire, lo que le digo sea esférica, sino acerca de la forma del universo, que ese es el tema. Y en ese punto estamos tan lejos como estaba aquel muchacho que quería que un toscano flotando en medio de la nada. Y discúlpeme,
Cosas que yo aprendí en esta sociedad de la que me hice socio, Sociedad de la Tierra Plana. Es mucho mejor la Tierra plana, le aseguro, que la tierra esférica, que si no, como... Sí, ¿Cómo no se vuelca el agua? Claro. ¿Cómo fuimos a España y estamos parados? Claro. Ahí está. Yo estuve en España y la gente no estaba mirando para el otro y en China lado. Tampoco. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta cosa científica que nuestra sociedad viene a plantear ahora? Y que de ratos, ¿por qué no decirlo?, nos angustia. Si la pensamos, tratamos de captarla en la pobreza de nuestras percepciones. Estaba recordando a un amigo suyo, a don Isaac Asimov, que decía, me preguntan por las islas, todo es isla, porque todo va a tener agua en algún lugar. Y entonces decía, bueno, está bien, uno dice Manhattan, pero dice Manhattan como dice Australia, y si dice Australia, ¿por qué no decir América? Y así. Claro. Y de este modo se burlaba de algún modo también de aquellos que buscan los lugares más altos o más profundos. Él mismo, después de eso, hace una lista de las islas más altas. Es un libro delicioso, donde también habla de los dinosaurios. Estaba pensando que los babilonios, estos del cielo sólido que usted describía, tuvieron herederos, y no hace tanto. Hay un señor que a mí siempre me llamó la atención, no tanto su delirante idea acerca del mundo, sino que le dieran bolilla, que era un tal Horbiger, asesor de Hitler, de Adolf Hitler, que postergó durante largo tiempo los experimentos de la B1 y la B2 de von Braun, diciendo, no sean bestias, esos cohetes cuando se llegan muy altos se van a chocar contra el cielo pétreo y Londres va a morirse de risa. Bueno, en algún momento lo dejaron fabricar la B1 y la B2, y von Braun fue el que después hizo llegar cohetes a la Luna, si es que el hombre llegó a la Luna. Pero estaba pensando, Alejandro, que fuera de Protágoras, de Anaximandro, de Tales, que a Tales se lo podemos dedicar, que también es el hombre Tales de Mileto. Claro. En Mileto, usted caminaba por las calles de Mileto, curvas, y que eran todas curvas. Pensaba, Alejandro, que esto nos revela, además de hacernos preguntar ya no por la mera forma de la Tierra, sino, como decía usted, del universo, además de la luz, con cosas como el tiempo, pero que en general, piensa que los seres humanos tendemos a ser curvilíneos, algunos y algunas, afortunadamente más que otros. Estamos marcados por esa especie de pensamiento rectilíneo. La filosofía francesa se regodea hablando de la línea droite, la línea recta. Y esto es no otra cosa que aquello que nos hace volver en algún momento gente más bien totalitaria, pensar que las cosas son derechitas y que no hay más que blancos y negros. Y que siempre hay que elegir el camino más corto. Y que siempre hay que elegir el camino más corto, que es una de las grandes mezquindades humanas y lo que nos lleva a grandes mezquindades. Porque el camino más corto es el de la comodidad. Y en general, algo que es muy complejo, algo que es muy profundo, algo que es muy denso, difícilmente sea cómodo. Por eso es que a veces uno piensa esto también en términos de la ley, y entonces uno dice, bueno, si querés guiarte por eso, probablemente tengas éxito, porque el éxito a veces es seguir por el camino más corto. No sé si nos interesa mucho eso, porque en ese sentido, cuando alguien nos pregunta por la comodidad, le diríamos, bueno, seguí así, derecho viejo. Y derecho viejo se llama este tango euclidiano que va a tocar para todos nosotros la orquesta de Mariano Mores.